Bueno, entonces vamos a darle continuidad a lo que estábamos estudiando en la sesión, eh, en el capítulo 6, sesión 1 del mensaje de la crucifixión. Hemos estudiado hasta los 15 primeros párrafos. Hoy vamos a darle continuidad con el 16. Hago un breve resumen de los últimos párrafos. Jesús nos explica el tema de la relación entre la ira, el ataque y el miedo, y nos explica que solamente los temerosos pues sienten miedo y la ira pues es la forma como proyectamos en este mundo. Por eso toda ira implica también un ataque que se hace con la proyección, con la acusación del otro. Y nos recuerda de que nuestra condición como espíritu es que no podemos ser atacados ni destruidos, y que somos invulnerables. Pero que nuestra creencia en que somos vulnerables, en que somos atacados, que nuestra percepción es lo que alimenta, digamos, esa percepción de ataque. Y allí luego entra a explicarnos que la crucifixión, a los ojos del mundo, era un ataque, una agresión, pero que él nunca lo interpretó así, que era simplemente una enseñanza extrema y que pues él no fue víctima de ningún ataque, de ninguna agresión, ni de ninguna traición, porque nadie puede traicionar a nadie, ¿no? Eso desde la perspectiva metafísica. Obviamente que la interpretación que hacemos en el curso, en el mundo, es la condición de sentirnos vulnerables, víctimas, atacados, agredidos, etc. Y pues, y no recuerda que pues fue el último, digamos, ejercicio inútil que hicimos que hizo la filiación. Que el énfasis no debe estar en la crucifixión, sino en la resurrección, y nos recuerda que la resurrección no es la resurrección de los cuerpos como aparece, o como la interpretan las iglesias cristianas, o la iglesia católica, o el judaísmo, o el islam, que son las tres religiones que comparten la misma creencia en la resurrección de los muertos. Igualmente comparten, digamos, el tema del juicio final. Entonces, Jesús nos dice que es el redespertar de la mente. ¿Qué es la resurrección? El redespertar de la mente, o sea, despertar del sueño de separación, que en otras culturas espirituales, sobre todo en Oriente, pues no hablarían de resurrección, sino de iluminación, ¿no? O de samadhi, o de nirvana, bueno, dependiendo de la cultura, pero es lo mismo. Simplemente estamos en el curso en un lenguaje cristiano que Jesús reinterpreta. Así que cuando se habla de resurrección en el curso de milagros, se está hablando de la redespertar de la mente, y eso lo tenemos que tener claro. Igualmente, este pasaje, como les mencioné la semana pasada, es casi que el único pasaje donde Jesús corrige de manera muy directa a los apóstoles. Y dice que por ese momento tenían un amor imperfecto, y cuando vieron, digamos, todo el proceso de la captura y el suplicio que sometieron a Jesús, y la crucifixión y la persecución contra los seguidores de Jesús, entonces comenzaron a utilizar una serie de términos que él nunca pudo haber dicho, como la ira de Dios, como que no vine a traer la paz sino espadas, etcétera, o que reclamarle a Judas por la traición, por unas monedas de plata, que él no podía juzgar a Judas porque él es un hermano como todos, y que su única función era demostrar que la traición no era real, no existía. Entonces no hay lugar a ningún juicio contra ningún hermano, incluyendo a Judas. Así que tal vez este es el único pasaje de un curso de milagros donde hay, digamos, esa
alusión directa a los discípulos, a los apóstoles, en sus interpretaciones erradas de ese momento, digamos, que es crucial en la historia del cristianismo y de la Iglesia Católica, que es todo el tema de la crucifixión y la resurrección, ¿no? Y ahí, a partir de allí, pues empieza como a precisar el mensaje de los apóstoles y va a continuar con el tema de la crucifixión y la resurrección, que es lo que vamos a ver a partir ¿cómo llama? Del párrafo 16 que vamos a leer a continuación. Así que no sé quién nos puede colaborar con la lectura del párrafo 16 para darle continuidad a su título o sesión 1 del capítulo 6. Yo leo, Oscar. Adelante, Fanny. Gracias. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas en que ellos no entenderían, sino hasta mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Muchas gracias, Fanny. A ver, pregunta o comentarios sobre este párrafo 16. Pues yo me lanzo. Adelante. Me llama mucho la atención. Nadie es castigado por sus pecados, pues porque no existen. No, mientras siga creyéndome pecadora, culpable, errónea, voy a creer en el castigo y aparte que lo merezco. Tanto yo solita autolatigarme o los testigos que invoco para que siga creyendo que necesito ser castigada por ese Dios al que le fallé. Pero me está diciendo de una manera muy, muy amable. Solo estás enseñando lo que tus emociones muestran y no estás mostrando inocencia. No vengo por más mártires. Eso me deja. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más? La línea 2 del párrafo. Aquí vislumbramos una amorosidad impresionante de Jesús. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. Su amorosidad se demuestra en esto. Sí. Muy bien, muchas gracias, Adela. ¿Alguien más? Yo me quedo con el 5, Oscar. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El refuerce como algo circular, ¿no? Proyecto, culpo y lo refuerzo y es... Cierto. Ahora, si no me olvido, hago una breve reflexión sobre un tema que
que me planteó mi hermano y vecino de ciudad, Jorge Luis Álvarez, sobre ese tema en Colombia, ¿no? Sobre el tema de la paz y el perdón colectivo. Mm. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más. Entonces, repasémoslo. En la primera oración hay dos cosas muy importantes, ¿no? Y es que en la Iglesia Católica a todos los discípulos de Jesús le dieron la calidad de santo, ¿no? Mm. Digamos que esa calidad de santidad la Iglesia Católica pues lo sigue haciendo porque sigue santificando, incluso en los últimos tiempos a una mayor velocidad y un mayor número. Y básicamente el criterio para designar un santo en la Iglesia Católica es que haya hecho más de dos Milagros. milagros, ¿no? Y aquí Jesús nos dice que ellos todavía, que todavía contenían el amor imperfecto, lo dice en los párrafos anteriores, cuando hacen toda esa aseveraciones que le adjudican a Jesús y él dice que él nunca las pudo haber dicho, que no vengo a traer paz sino espada, o la ira de Dios, o la traición de Judas, que son las correcciones que hacen los párrafos anteriores. Y que muchos de ellos no iban a entender todavía, digamos, el alcance y la profundidad de Jesús, porque todavía no estaban completamente listos, o sea, no habían culminado su tarea de sanación interior o de perdón, ¿no? Pero también dice, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. Esto es importante porque no está hablando de seguirme físicamente, porque lo más seguro es que físicamente se lo acompañaron en sus recorridos por la antigua Palestina, ¿no? En Galilea y luego en Jerusalén, sino para seguirme desde el punto de vista, digamos, de la enseñanza metafísica de Jesús. O sea, de seguir la inspiración del Espíritu Santo, digamos, plenamente, ¿no? Luego dice en la oración 2, no quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de mío en el sistema de pensamiento hacia el cual te estoy guiando, ¿no? O sea, finalmente toda la enseñanza del curso y toda la enseñanza que Jesús nos da es para desterrar completamente el miedo de nuestra mente. Y pues ese es un trabajo permanente porque el ego va a infiltrarse de múltiples maneras, ¿no? Y de ahí que siempre tenemos que estar alerta a los pensamientos de miedo y ataque para sanarlo y perdonarlos. Entonces, él insiste mucho en que no permitir que se infiltre el miedo, ¿no? Y la crucifixión, que es lo que estábamos trabajando acá, en su interpretación, también la resurrección, pero la crucifixión, obviamente, y el sacrificio implica miedo, porque el sacrificio, la crucifixión implica que es el resultado de un castigo, ¿no? Y luego viene entonces el 3, que es fundamental, esa oración 3, ¿no? Es central en las enseñanzas. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Recordemos de que en el cristianismo primitivo, en cierta manera, los seguidores de Jesús consideraban de que ellos lograban el cielo y la salvación a través del sacrificio, tal como sucedió con Jesús en la cruz. Entonces, no solamente eran perseguidos y crucificados o martirizados, bueno, en cualquier condición, por el Imperio Romano que los perseguía y también por la Iglesia judía en su momento, pero no solamente que eran perseguidos, sino que en cierta manera facilitaban que los capturaran, en cierta manera desafiaban el poder existente
para que fueran crucificados, para que se fueran mártires, ¿no? Por la creencia que era a través del martirio, del dolor, que lograban la salvación. Entonces, esto es muy importante porque la enseñanza del curso lo que nos está diciendo es que la salvación no tiene que atravesar por el martirio, por el sacrificio, ni por el dolor. Simplemente se hace con el perdón y se hace de una manera bondadosa y amorosa con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Así que si lo hacemos así, conquistamos la maestría y no pasamos por el martirio. Luego en la oración 4, nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Entonces, el pecado, que es, digamos, lo que da lugar al sentimiento de culpa, siempre está clamando por un castigo, ¿no? El pecado implica castigo. De ahí que el curso, pues, entonces reinterprete el pecado por error y entonces el error se corrige, no se castiga, ¿no? De ahí que nos vuelve y nos recuerda que los hijos de Dios no son pecadores. Y este 5, que ya lo resaltó, creo que fue Lilia. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad, la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. Recuerda que la proyección hace real la separación, ¿no? Porque excluyes, separas, condenas o atacas a un hermano. Y necesitas de cierta manera sentir ira para poder proyectar, ¿no? Que es lo que nos dice al principio de este subtítulo, obsesión, ¿no? Y por último, pues consideramos que está justificado culpar, y está justificado no solamente culpar, sino condenar y atacar al culpable, ¿no? Luego dice, el resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña la creencia que lo motiva, ¿no? Que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. O sea, ¿cuáles? El del Espíritu Santo y del ego. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, o sea, lo replicamos constantemente. Y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. O sea, si bien es cierto, la enseñanza se dio hace 2000 años, todavía, digamos, la humanidad o toda la filiación no la ha acogido. Entonces, por eso hay que reiterar, y en tanto que seguimos replicando la separación y el conflicto. ¿Quién nos acompaña leyendo el párrafo 17? Yo lo leo si quiero. Adelante. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Muchas gracias, Rocío. ¿Preguntas o comentarios? Que me acabo de dar cuenta de dónde viene mi sensación de ser rechazado. Aquí con la explicación, la oración 4, cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas.
Como resultado de ello, enseña rechazo. Y me vino así la sensación de, ¿cuántas veces no hay la sensación de ser rechazada, de ser menospreciada, ignorada incluso? Y aquí está. Ujú. Nuestra vicepresidente llama a los rechazados los nadie. Los nadie. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar sobre el párrafo 17? Sí. Ok. Tú, Ana, vale. a tu Ana. Ok, a mí me gusta esta parte, me dice muy claro, no, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrías apreciar a Dios. Ese agradecido viene de entender que podemos estar siempre en gracia, así lo identifico. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Anita. Aquí me llama la atención en lo que acaba de leer Anita, de que está en cursiva. Tú, sí, él no necesita, en el 2 él no necesita que lo aprecies, pero tú, sí. Ujú. Página 105, numeral 18, 17. Están preguntando. ¿Cómo? No te escuché. Están preguntando que dónde vamos. Entonces yo digo que la página 105, numeral 17. Ah, sí, sí. Párrafo 17. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más. Entonces veámoslo. Hay un tema que está centrado sobre la gratitud y la apreciación, ¿no? En la oración, uno a Jesús nos dice, yo no necesito gratitud. Y nosotros nos la pasamos agradeciendo a Jesús, pero él dice, yo no la necesito. Pero tú sí necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido. O sea, dice, nuestra capacidad de estar agradecido es mermada. ¿Y por qué es mermada? No, porque no sabemos apreciar el amor, no sabemos apreciar la paz, ¿no? Entonces dice, nuestra mermada capacidad de estar, si no desarrollamos nuestra mermada capacidad para estar agradecido, no podremos apreciar a Dios, que sería otra manera de decir, no podremos conocer a Dios, ¿no? O no podremos acceder a Dios. Y en la oración 2 nos dice, Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. Fíjese que si mira al principio de la oración 1 y la 2, Jesús nos dice, yo no necesito gratitud. Y en la 2, Dios no necesita que lo aprecies, que es lo mismo, ¿sí? Pero nosotros sí. Recordemos que en el canto de la oración, finalmente en la escalera de la oración, empieza por la oración más básica, que es la oración para pedir cosas, ¿no? O luego para pedir por otros o con otros, ¿no? Y así sucesivamente. Pero finalmente el estadio más elevado es la oración de la gratitud, donde no se pide nada y nos dice que es el estado natural de comunicación del Padre y el Hijo, un eterno canto de oración y gratitud, ¿no? Entonces, el tema de saber agradecer las enseñanzas, saber agradecer las bendiciones, saber agradecer las oportunidades de perdón y las experiencias que tenemos como aprendizajes, son una manera de ir llegando a Dios o ir llegando a Jesús. Porque si no se hace eso, pues no vamos a, digamos, a cultivar en este mundo
el aprendizaje del amor. Metafísicamente somos amor, pero en este mundo le dimos la espalda al amor, entonces pareciera que tuviéramos que aprender a amar, ¿no? Entonces, como parte de ese aprendizaje, solamente podemos, digamos, amar cuando apreciamos las cosas, y las apreciamos cuando las agradecemos y las hacemos nuestras, ¿no? Entonces, no se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. O sea, ¿qué es lo que nos impide apreciar y qué es lo que nos impide agradecer? El miedo, ¿no? Porque cuando el miedo está, no puede estar el amor. Cuando el amor hace presencia, pues no puede estar el miedo. Así que esa frase bíblica de que el amor perfecto cura todo el miedo, excluye todo miedo, saca todo miedo, ¿no? Es básicamente la misma enseñanza que el curso viene a reiterarnos, ¿no? Entonces, cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias. Tenemos miedo de nosotros mismos, de nuestros propios conflictos, de nuestros propios ataques, de nuestras propias culpas, y por lo tanto no nos apreciamos y no nos amamos, y por lo tanto pues no nos vamos a sanar, ¿no? Y es lo que la conclusión es que si no lo apreciamos, pues lo rechazamos, ¿no? Y como conclusión de que no apreciamos y no agradecemos, entonces lo que enseñamos en la práctica, en nuestra vida cotidiana, es rechazo. Y es eso lo que queremos. Y el rechazo es separación, ¿no? Es exclusión. O sea, vamos a reforzar la creencia en la separación, vamos a reforzar el ego en nosotros. De ahí que es importante trabajar la apreciación y la gratitud. No sé si nos quedan preguntas, comentarios sobre el párrafo 17. Yo tengo una duda técnica. Adelante. ¿Por qué en algunas partes está en cursiva el tú? Dentro del mismo párrafo. ¿A qué se refiere? ¿Son dos tus o sea, el tú grande y el tú chico? El tú ser y el tú... Yo creo que es un resaltado. Sí, hay unos, pero tú sí, ¿no? Así como, tú como sí, elevar la voz, ¿no? Como un énfasis. Así, ponte no, tú. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. Ok, ¿no? ok, ya. En cambio, no, eso lo dicen en el párrafo 17, ¿no? Sí. Que Dios no necesita que lo aprecies, pero tú sí, que va en cursiva. Y en cambio, el 6 del párrafo 10, el tú sí del 17, yo me estaba adelantando. Y en el 18 hay otro tú, pero ya no viene en cursiva, pero el tú sí es como muy afirmativo. Que te quede claro, ¿no? Muy enfático, como muy, ¿no? Ok, gracias. Oscar, una consulta. Sí. ¿Por qué la iglesia que sigue a Cristo se llama católica y no cristiana? Y sin embargo, dentro del cristianismo hay tantas ramas. No sabría decirte, Elizabeth, el origen de la palabra católica como tal, ¿no? Porque ellos escriben católica, apostólica y romana. Romana porque era el Imperio Romano, es cuando se convirtió en la iglesia oficial del Imperio Romano, ¿no? Apostólica porque seguían digamos, la enseñanza de Jesús. Pero el término católico tengo que investigarlo, nunca lo he investigado. Quiere decir universal. ¿Quiere decir universal? Sí. Vea, pues tiene sentido. Tiene sentido porque muchas de las religiones, o la mayoría de las religiones, tienen como base una raza, un pueblo, una nación específica. Por ejemplo, el judaísmo al pueblo judío, o el hinduismo al pueblo de la India, y así sucesivamente. Entonces, el que digamos universaliza el cristianismo es San Pablo, ¿no? Que dice que porque solamente podían ser cristianos en el antiguo cristianismo los que eran judíos, o sea, el cristianismo antiguo era una vertiente del judaísmo y por lo tanto tenía que
cumplir los preceptos del judaísmo, las leyes de Moisés, incluidos los sacrificios y todas las cosas. Entonces, el apóstol Pablo, o San Pablo, porque realmente no fue discípulo de Jesús, es el que dice que los gentiles pueden ser cristianos sin cumplir totalmente la ley de Moisés. Entonces, abre la posibilidad de que sea una iglesia universal, ¿no? Y de ahí pues puede surgir el término católico como universal. No, realmente el término católico nunca lo había investigado y solamente ahora que lo mencionan y bueno, tú que no lo calificas, muchas gracias. Estoy Gracias. suponiendo, Osquítar y Elizabeth, estoy suponiendo. El catolicismo y todas las religiones del mundo proceden del ego. ¿Y cuál es el propósito del ego? Fragmentar absolutamente todo. Por eso se fragmentó por todo nuestras fabricaciones. Pero igual sigue siendo algo que no es real. Si lo vemos desde el punto de vista de un curso de milagros, no existe. Digamos, sí, tiene razón desde el punto de vista, desde el punto de vista metafísico, pero desde el punto de vista de nuestra Claro. relación en este mundo, lo que nos enseñó Jesús y lo vimos en unos capítulos anteriores de cómo leer la Biblia frente a algunos pasajes que nos parecen muy fuertes de la Biblia, es reinterpretarlas a la luz del Espíritu Santo. Así que todas las religiones lo que debemos hacer es mirarlas a la luz del Espíritu Santo, o sea, encontrar y reforzar los aspectos amorosos e ignorar aquellos que no sean amorosos, y cuidarnos de pronto de etiquetarlos como que son del ego, porque luego eso implica que son falsas y toda la cosa, y lo que nos va a generar es conflictos con muchos hermanos que tienen sus prácticas religiosas. Incluso yo publiqué, porque Anita me manda la grabación de estas sesiones, entonces yo lo subo a mi YouTube, esa grabación, y la publico y la comparto pues a los chats, pero también la gente que ve el YouTube. Como yo casi no trabajo los videos, pues tengo un comentario de ese video diciéndonos que estoy distorsionando la enseñanza porque la Iglesia Católica en la Eucaristía no enseña la crucifixión, sino la resurrección, y que ella hace que esa es su interpretación de la resurrección a la luz del curso de milagros, y que yo lo estoy enseñando mal por ignorancia, ¿no? Y ese es el comentario. Entonces dice que ella hace la Eucaristía y que si yo voy a la Eucaristía o en la catequesis me daré cuenta que estoy equivocado, que el énfasis no está en la crucifixión, que el énfasis está en la resurrección. Entonces, uno tiene que cuidarse digamos, como de herir los sentimientos religiosos de los demás. Pues yo le dije que efectivamente la iglesia ha evolucionado. Dice que no estamos en el siglo V, dice ella. Me dice, le digo, efectivamente no estamos en el siglo V y hay que reconocer que las iglesias cristianas y la iglesia católica también ha evolucionado. Más sin embargo, el sacrificio sigue siendo parte de su digamos, de su ritual y de su práctica o su creencia, lo mismo la resurrección de los muertos, ¿no? Tu ilusión. Y que el curso lo que enseña es que la resurrección no es de los cuerpos, sino de la mente, pero sin entrar a discutir ni a pelear con nadie. Entonces, digamos que lo que nos enseña, y creo que lo vimos hace 3 semanas, que Jesús nos habla cómo interpretar la Biblia, y yo les hice mucho énfasis en ese pasaje, que la debemos interpretar
a la luz del Espíritu Santo. Porque si uno hace un análisis sin esa guía del Espíritu Santo, pues la va a destrozar en un análisis lógico, histórico, en muchos pasajes, ¿no? Y digamos que yo no estuve o no he estado exento de esos juicios. Además, la belleza que podemos encontrar, ya habíamos dicho, en la misma religión, sea cual sea. Simplemente hoy quiero compartirles, el sábado mi nieta hizo la confirmación y quiero compartirles esto porque para mí me llegó bien hermoso. Ella está en un colegio católico del Sagrado Corazón de Jesús y le regalaron imágenes. Y al final, ya que pasó la misa y demás, vean, oigan las palabras que escuché, que dijo el sacerdote. No se vayan, quédense ahí donde están, porque en este momento vamos a bendecir las imágenes. Y con eso me quedo, porque si yo lo escuché, con eso la mente lo escucha, y aquí se los digo, las mentes quedaron benditas. Las hemos maldecido con la vista hasta el día de hoy. Si yo veo allá un cuerpo que digo que es un asesino, un violador o algo, o hasta en lo más pequeño, en lo más trivial, allá está un esposo, no sé, que me contradice, allá hay un hijo que rebelde es, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Las imágenes quedaron bendecidas ese día. Sí, muy bien. Sí, sí. Y todo eso que dijo nuestra compañera y lo que están expresando todos cumple con el mandato de nuestra práctica, que es que todo encuentro es santo y que puede ser nuestro Salvador cualquier relación en la que manifestamos nuestra práctica. Tal cual. Así que, muchas Así gracias. es, Elizabeth, te agradezco mucho que hayas traído eso por la acción, porque cada vez que un hermano se nos atraviesa en el camino o nos dice algo, no es el hermano el que se está hablando Dios a través del hermano. Siempre que veamos así, estamos viendo con los ojos de Cristo. Estoy viendo un hermano impecable, inocente, bello, en paz, amoroso, porque es Dios que nos está hablando, o el Espíritu Santo a través de ese hermano que generalmente estamos juzgando. Y la lección en la que estamos tiene esa oración tan bonita de la introducción, en la que dice que si perdemos el rumbo, Él nos va a volver a recordar el rumbo. Y el recordatorio está dado entre todos nosotros que somos el Cristo. Si nos caemos nos va a levantar, y bueno, y así se va cumpliendo su promesa. Gracias. Sí, muchas muy cierto, gracias. Elizabeth. Muchas gracias. Bueno, continuemos. ¿Quién nos ayuda con la lectura del párrafo 18? Yo leo, Oscar. Adelante, Lilia. Yo leo, Oscar. Bueno, sí, lee. Adelante, no, adelante. Adelante, Fanny. No, ya leí, tranquila, dale, tranquila. Bueno, No, entonces dale, la Lili, siguiente, dale, la otra dale, sigue tranquila. con Yo ya el leí. 18, con el 19 ahora. Ojalá si siempre nos peleáramos, sí, bueno, nos quitáramos la palabra. Bueno, Exacto. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa. Y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Qué hermoso esto, ¿eh? Sí, muy hermoso. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. Y aquí estamos los hijos de Dios.
Ujú. Muy bien, muchas gracias, Lilia. ¿Preguntas o comentarios sobre este párrafo 18? La dos también, la influencia que ejercen unos sobre otros Claro, es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Ujú. Y también el que sigue. Es que todo está hermoso, sí, sí. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. Ujú. Sí, muy cierto. ¿Alguien más? Desde todos los ángulos nos muestran que debemos ser impecables con la palabra. Ujú. Muy cierto, Ana María. Bueno, miremos. En la primera oración hay un tema muy importante que no lo desarrolla aquí, pero sí está desarrollado en otros pasajes del libro. Dice, el poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. Esto significa que como fuimos creados a semejanza del Padre, tenemos los mismos atributos y poderes de creación del Padre. Y a tal punto que cuando soñamos separarnos del Padre, creamos este mundo, ¿no? O sea, ese poder de creación lo podemos utilizar falsamente o lo podemos utilizar en forma real. Simplemente que el curso le da otro nombre a nuestras falsas creaciones para distinguirla, digamos, conceptualmente. Entonces habla de fabricación, ¿no? Pero podemos crear de forma verdadera o de forma falsa. A eso lo llamaría fabricación. No tenemos el poder de crearlo todo, excepto a nuestro Padre, ¿no? Entonces, como dice que ese poder lo tenemos todo el tiempo, lo ubica en el tiempo, o sea, en este mundo, dice que ese poder puede tener una influencia que la ejerce, que de unos sobre otros que es ilimitada, ¿no? Y que, digamos, desde la perspectiva de la enseñanza, tiene que usarse para la salvación conjunta. Obviamente que si se utiliza desde la perspectiva del ego, pues tendría otra función, pero aquí no está planteando cómo usarla desde la perspectiva pues, del amor y el perdón, ¿no? Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo rechazo es una afirmación de la separación, es una forma de hacer real la separación. O sea, cada vez que proyectamos, que juzgamos, que condenamos, que culpamos a un hermano, estamos haciendo real la separación, que se expresa como rechazo, como juicio, ¿no? Como condena. Y por eso nos dicen en la 4, la separación es la noción del rechazo. O sea, finalmente separación y rechazo viene haciendo lo mismo desde la perspectiva del curso. Mientras siga enseñando esto, o sea, el rechazo, ¿no? O la separación, lo seguirás creyendo. O sea, mientras sigamos juzgando, condenando o atacando a nuestros hermanos, pues seguiremos creyendo en la separación o en el rechazo. Y creemos que juzgar o condenar está bien, ¿no? Al final nos dice, no es así como Dios piensa y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Así que, si miran, la primera oración del párrafo tiene que ver con el nivel 1, o sea, nuestra condición originaria en el estado del cielo, creado a semejanza del Padre, tenemos el mismo poder de creación, ¿no? Y la cierra también con una afirmación del nivel 1, que es el último, el 6, y es que Dios no piensa en rechazos, separaciones, exclusiones, condenas ni juicios, ¿no?
Y entonces nos está recordando Dios y sus atributos y debemos pensar como Él si queremos volver a Él. Entonces nos coloca como referencia a Dios para regresar a Dios, que implica la renuncia a todo juicio, a toda condena, a todo ataque. Y en el entretanto, pues obviamente, como el ego se nos atravesó en el camino y pues lo que hacemos, obviamente, es rechazar, juzgar, condenar o separar, que es la afirmación de lo que el curso en general llama la separación, que es nuestra experiencia en este mundo. Estamos aquí con el párrafo 18, ¿que alguna duda o pregunta? Si no, pasamos al 19. Entonces, a ver, la que no alcanzó a leer el 18, ahora puede tener la oportunidad de leer el 19. Yo, Oscar, leo. Adelante. Bueno, yo lo leo pues. Recuerda que el Espíritu Santo, comunicación entre Dios, el Padre y sus hijos separados. Si escuchas su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna hora, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir. Se cortó la voz, Fanny, o no te escuché al final. No, cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso. ¿Ahí sí me escucharon? Sí, ya, ahora sí. O sea que entre Dios, el Padre y sus hijos separados nos enlaza el Espíritu Santo. Porque dice, recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación. ¿Sí? Ajá. Estoy viendo durísimo. ¿Preguntas o comentarios sobre este párrafo 19? La oración 2. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido. Y que son muchos los que... esa oración. Sí, esa afirmación. Es como recalcar, ¿no? Lo que viene previo. Enseño solo amor, pues eso es lo que soy. Qué bonito. Cambiar mi percepción del otro, pero no de manera intelectual, sino con la ayuda, la presencia de mi Espíritu Santo. Ajá. Dice, somos un pensamiento en la mente de Dios. Somos una extensión del amor de Dios. Somos amor. ¿Cómo es la lección? Dios es solo amor y por ende eso soy yo. Soy lo que soy. Es lo que soy, sí. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué nos disgustamos? ¿Por qué matamos entonces? Cierto, cierto. Sí, está lloviendo durísimo. A ver. Ahí está nuestra invitación en lo que acabó de decir Adelita, de que siempre tenemos que ver nuestra extensión del hermano que vemos al frente, que es nuestra extensión, tenemos que ver a Dios. Y si estamos en ese camino,
estamos poco a poco despertándonos y eso puede suceder ahora. Ujú. Muy bien, Santiago, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces veámoslo. La primera oración, recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre el Dios Padre y sus hijos separados. ¿Qué significa esto? ¿No? Que en el estado del cielo no se necesita el Espíritu Santo, porque la comunicación entre el Hijo y el Padre es directa. No necesita un intermediario, un vínculo de comunicación. Pero como creemos con la separación que ese vínculo se ha roto, entonces se requiere ese puente. Y ese puente sería el Espíritu Santo, que nos recuerda el amor del Padre, o nos recuerda el Padre, o nos recuerda el cielo, o nos recuerda el reino. Esa es la función. Entonces la función del Espíritu Santo es muy específica en relación a los hijos que creemos estar separados. No para el Cristo que está con el Padre, ¿no? Y eso yo creo que es importante irlo precisando, porque finalmente a nivel metafísico solamente existe no la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino Padre y Hijo. Pero en este mundo habría ese tercer actor, que es el vínculo entre el Padre y el Hijo que se cree separado, ¿no? Ahora, si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido. O sea, si nosotros elegimos escuchar única y exclusivamente la voz del Espíritu Santo, sabríamos que no podríamos ser heridos, ni herir, ni atacar, ni ser atacados, ni destruir, ni ser destruidos, nada de esas cosas. Pero como todavía escuchamos a la voz del ego, entonces creemos todavía que nos pueden atacar, herir, maltratar, matar, etcétera, y reaccionamos y nos ponemos a la defensiva. O sea que si escuchases su voz es bastante absoluta, ¿no? Es cuando ya solamente escuchamos la voz del Espíritu Santo y únicamente esa voz, que sería, digamos, nuestra gran meta en este mundo, ¿no? Luego dice, y son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. O sea, si nosotros logramos escuchar solamente la voz del Espíritu Santo y sabemos de que somos invulnerables, que no podemos herir, ni ser heridos, ni atacar, ni condenar, ni destruir, ni destruirnos, entonces eso se lo podemos transmitir a nuestros hermanos como una bendición, compartirles nuestra paz, nuestro amor, nuestra alegría. Y eso le permitirá a ellos después oírlo por sí mismos, oír al Espíritu Santo por sí mismos, y no pues a través nuestro. O sea, ellos mismos logran su propia comunicación cuando pues estén preparados o cuando también hagan su trabajo de perdón. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra. O sea, cuando solamente percibas las peticiones de amor de tus hermanos, de nuestros hermanos, y no respondemos a ninguna otra, que sería la del ego, habrás aprendido de mí, dice Jesús. O sea, habrás aprendido de mí. O sea, mi enseñanza ya cumplió su función, nos está diciendo Jesús, ¿no? Habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. O sea, si nosotros logramos sanarnos a través del perdón y los milagros y aprendemos a escuchar solo la voz del Espíritu Santo y bendecimos a nuestros hermanos con ese mensaje y todo lo expresamos como amor o lo interpretamos como peticiones de amor, entonces habremos aprendido las lecciones que nos quiere enseñar Jesús, y una vez que
la hemos aprendido plenamente, las compartiremos con alegría, ¿no? Como Jesús mismo lo hace. Esa es, digamos, mi interpretación del párrafo 19. No sé si hay comentarios, preguntas para cerrar esta primera sesión sobre el mensaje de la crucifixión. No hay preguntas o comentarios. Entonces avancemos hacia el párrafo B, la sesión 2 o su título 2, que tiene el título La alternativa a la proyección. ¿Quién nos quiere acompañar leyéndonos La alternativa. el primer párrafo? Está en la página 105 de la edición antigua y 109 de la nueva. Pollo. Adelante, Rocío. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. Y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios que constituye su paz no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su Creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal. O en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Muchas gracias, Rocío. ¿Preguntas o comentarios a este primer párrafo de la sesión La alternativa a la proyección? Es como recordar, no sé, no me acuerdo ahorita en qué parte del libro está. Tú te haces todo a ti mismo, ese es el secreto, ¿no? De la salvación. Así, aquí eso, cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. Y eso es lo que es la creencia en la separación. Mientras siga rechazando, juzgando, criticando, sigo rechazando. Y me olvido de la unicidad. No. Muy bien. Muchas gracias, Rocío. A ver si nos explicas las 5, Oscar, que dice, dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal. O en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente, pero esta primera parte, la separación fue y sigue siendo un acto de disociación. Bueno, sí, ya ahora lo comentamos. Gracias, Lilia. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más. Entonces vamos. Una cosita, no Adela. sé si yo estoy equivocada, pero cuando viene la palabra disociación, es como creerme que soy de verdad el cuerpo. Es creerme que estoy aquí, disociarme en nivel 2.
todo lo que ocurre en este mundo, digamos, ilusorio. La palabra disociación me suena como a eso, a la fragmentación, a la separación, disociación, y que nos confundimos, y ahí estamos disociando, no sé. Ujú. Usted tiene una aclaración ahí. Muy bien, muy bien. Entonces veamos. La primera oración, creo que en eso no tenemos mucha duda. Cualquier división de la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. O sea, siempre que tengamos una mente dividida, estaremos rechazando una parte de la mente, que es lo que hace el ego. Y cuando introduce el miedo, el conflicto, el ataque, la ira, está rechazando la parte amorosa en nuestra mente, ¿no? Y eso es lo que le da fundamento a la creencia en la separación, es lo que nos dice el primer párrafo. El segundo es muy importante, porque nos dice que la plenitud de Dios que constituye su paz, o sea, la paz de Dios es el estado de plenitud, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra. Recuerda que nuestra mente separada no es íntegra todavía, será íntegra cuando la sanemos y la unifiquemos. Entonces, la plenitud de Dios no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra, o sea, sanada y perdonada, que reconozca la plenitud de la creación de Dios, ¿no? Mientras nosotros no logremos unificar nuestra mente, mientras nosotros no logremos perdonar y sanar nuestra mente y logremos la integridad de nuestra mente o su unidad, no podremos apreciar a Dios, ¿no? Y su creación. O sea, no podemos llegar a Dios porque todavía nos vamos a ver separados de ella. Pero si sanamos nuestra mente y la unificamos, o sea, se vuelve íntegra o plena, entonces ya en la oración 3 nos dice, mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su creador. O sea, cuando nosotros logramos que nuestra mente sea, que esté en paz, que tenga su plenitud, que esté íntegra, ahí sí que podemos conocer a nuestro creador. O sea, conocer el amor perfecto. Luego, en la oración 4, nos hace sinónimos de palabras que el curso utiliza. Obviamente que la que más utiliza es separación, pero excluir cuando juzgamos, condenamos o atacamos a alguien, lo excluimos. Cuando le hacemos bullying en el colegio al otro niño, lo estamos excluyendo, ¿no? Entonces, exclusión y separación son sinónimos. Y luego nos dice igualmente separación y disociación. ¿Qué es disociación? Es separar algo que estaba unido. ¿Cómo disociamos en este mundo? Pues juzgando, condenando o haciendo chismes. Es como intrigar en contra de alguien y entonces generamos que alguien que eran amigos terminen siendo enemigos o que eran parejas terminen peleándose porque alguien les introdujo ideas disociadoras, chismes, calumnias, ¿no? Pensamientos de miedo, de ataque, bueno, qué sé yo. Pero la disociación es dividir algo que estaba unido, ¿no? Dividir o separar algo que estaba unido, ¿no? Luego, en la oración 5 dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación. ¿Qué fue lo que hicimos con el sueño? Pues elegimos separarnos de la unidad y por lo tanto separamos lo que era uno y lo volvemos 2, 50, 1 millón y miles de millones de partes, ¿no? Así que la separación fue un acto de disociación. ¿Qué disociamos? La verdad con la ilusión. Introdujimos la ilusión y creímos separarnos de la verdad. Creímos separarnos del reino, creímos separarnos del Padre y creamos un mundo falso en el que vivimos. Entonces, en ese sentido, la separación fue un acto de disociación.
Y una vez que tiene lugar o que tuvo lugar la separación, la proyección se convierte en su defensa principal. O sea, una vez que se produjo la separación con el padre, entonces el mecanismo que hace real la separación es la proyección, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos separamos, en ese momento introdujimos la culpa de haber hecho algo mal contra el padre, de haber ofendido al padre, si lo miramos desde el punto de vista del Génesis, en la expulsión del paraíso, ¿no? El pecado original. Entonces, cuando ya cometemos ese pecado, digamos, de la separación, entonces le echamos la culpa a alguien. En el Génesis, ¿a quién se la echamos? Pues a Adán a Eva y Eva a la serpiente. Y la serpiente yo no sé a quién, ¿no? Pero esa es una sucesión. Así que la proyección se convierte en el instrumento principal de la separación, porque es el recurso con que como dice aquí, literalmente es el mecanismo que la mantiene vigente. Si nosotros, ¿qué quiere decir esto? Colocado al revés. La proyección es el mecanismo que mantiene vigente. La proyección es el mecanismo que mantiene vigente la separación. Esa es la tesis. Colocada al revés, ¿qué quiere decir? Que si nosotros renunciamos a proyectar, o sea, renunciamos a juzgar, a condenar y atacar a nuestros hermanos, pues, ¿qué proceso iniciamos? El proceso de retorno a la unidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con el perdón? ¿Qué es lo que hacemos con el perdón? ¿No? Nosotros proyectamos una culpa, un ataque contra un hermano o una hermana, y lo que hacemos es recoger esa proyección, darnos cuenta que es una proyección, que es un error, que es un pensamiento falso, lo traemos a nuestra conciencia, lo examinamos, sabemos que es una proyección, que es un ataque, que es una agresión contra un hermano, asumimos la responsabilidad que eso salió en nuestra mente y procedemos a soltarla, a deshacerla y se la entregamos a la expiación, al Espíritu Santo, a nuestra divinidad, bueno, a lo que queramos, para que se haga cargo de ella. Si nosotros limpiamos nuestra mente de todas las proyecciones, de todos los juicios, de todos los ataques, ¿qué es lo que queda únicamente? El amor. ¿Y cuáles son las leyes del amor? Pues la unidad, la inclusión, la integridad, la plenitud, la paz, la cohesión, etcétera, ¿no? O sea, el camino de regreso a casa implica renunciar a usar el mecanismo que hace vigente la separación, y ese mecanismo es la proyección. O sea, no juzgar, no atacar, no herir, por decirlo de otra manera. ¿Nos queda claro? ¿Nos quedan preguntas o inquietudes? El silencio quiere decir que no o que sí, pero bueno, seguimos adelante. Clarísimo, leo yo. Leo el siguiente adelante con el párrafo 2. ¿No? Dice. No, y lo último, espérate un momentito. La oración 6 que no la referí, ¿no? Nos dice que la razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como pienses. O sea, nosotros como proyectamos y olvidamos que proyectamos, como que nos disociamos de eso, entonces pareciera que no fuera obvio que cuando juzgamos y condenamos estamos atacando. Y lo único que percibimos después de nuestra proyección de nuestro ataque es un aparente ataque del otro, que no es más que una respuesta a nuestro ataque, ¿no? Pero como hemos hecho esa disociación en nuestra mente, entonces creemos que no es tan obvio, que es lo que Jesús advierte en la última oración que me faltó comentarla. Eso es, gracias. Ahora sí, Adela. Ya, dice. Oscar, una pregunta. Respecto
Dale, dale. Respecto exactamente a eso. Cuando me siento atacada, es mi percepción del ataque, no es que haya sido atacada. El Hijo de Dios no puede ser Es atacado. mi interpretación mental de que hubo un ataque. No hubo nada, hubo una acción, un hecho, una circunstancia, nada más. Ujú. Y está en la mente. Sí. Ahora, eso es en mi interpretación. Ahora, si alguien dice una frase de ataque, juzgando, ¿es lo mismo? Un reclamo, una crítica, a modo de ver del mundo, ¿no? Concretamente. ¿Eso sigue siendo mi interpretación? ¿Cuál sería mi actitud ahí? A ver, y sigue siendo lo mismo, o sea, la respuesta que te dio Adela sigue siendo la misma. O sea, si miramos los pasajes anteriores que vimos la semana pasada sobre la crucifixión, a los ojos del mundo, Jesús fue agredido, atacado, ¿no? Fue condenado, fue martirizado y fue asesinado. ¿Sí? Eso es la interpretación que hace el mundo. No, pero ¿qué nos dice Jesús? Esa no fue mi interpretación. Esa no fue mi interpretación porque el Hijo de Dios no puede ser atacado ni destruido, ni puede ser traicionado también respecto al tema de Judas. O sea, y nos dice, y nos está invitando a que reinterpretemos la crucifixión o el sacrificio desde esa perspectiva, de que el ataque no es posible. De que o sea, nuestras mentes o nuestros espíritus no pueden ser atacados, destruidos, maltratados, ¿no? Martirizados. Recuerde que el curso se dirige a nuestra mente, no al cuerpo ni al yo psicológico que actúa a través del cuerpo, que es el ego, ¿no? Entonces él dice, yo no lo interpreto así, y si me quieres seguir, ¿no? Mi enseñanza, tienes que interpretarlo tal como le estoy diciendo. O sea, que no hubo ataque, no hubo martirio, ni hubo una destrucción. ¿Por qué? Porque su espíritu sigue siendo tan invulnerable como lo ha sido siempre. Sí. Y esa es la enseñanza del subtítulo anterior, el número 1, las enseñanzas de la crucifixión. Que nos llama a que no la interpretemos como un castigo, ni como un sacrificio, ni como un martirio, porque eso lo único que produce es miedo e introduce en nuestras mentes el miedo. Y mientras el miedo esté en nuestra mente, no es posible la presencia del amor. ¿Estamos ahí? Sí, Elizabeth, me actualizó. claro. Se reseteó y actualizó. Gracias. Ah, bueno, muy bien. Elizabeth, ¿puedo aportar aquí, Tomasos? ¿Qué tal? Adelante. El maestro te diría, eso nunca sucedió. Y si hay la segunda voz que te dice que ves que te están atacando, ves otra cosa, la lección número 1 te va a decir, eso no significa nada. O sea, todo sucede de acuerdo al significado que tú le des a lo que estás viviendo afuera. Por eso, lo que yo decía anteriormente, si siempre tengo conciencia del que me está hablando afuera, o el que me está atacando afuera, o el que me está diciendo algo afuera, es un testigo que me está diciendo cuáles son mis miedos, cuáles son mis significados que le he dado a todo lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo. Debo cambiar mi forma de percibir y así cambio lo que estoy viendo afuera. Porque ya lo voy a ver con los ojos de Cristo, repito otra vez. Voy a ver un mundo perdonado. Porque afuera no existe sino mi propio reflejo.
Entonces, eso no significa nada, simplemente. Sea bueno, sea malo, no significa nada. Pero si yo lo integro dentro de mis, como fuera un testigo que me está indicando de qué estoy enfermo o cuáles son mis pensamientos que yo estoy proyectando, que eso es lo que hace el de afuera, puedo cambiar. Es una oportunidad de cambiar, es una oportunidad de sanarme. Si yo lo acepto como mi propia proyección. Eso era todo. Gracias, Oscar. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Sí, Muchas sí, gracias, gracias. Santiago. Gracias porque ahí entonces sigue siendo la misma respuesta. Perdón y perdón. Sí. En el párrafo siguiente, que es el que vamos a leer enseguida, que es el 2, ahí lo explica con mayor claridad. Así que, ¿quién nos ayuda con la lectura del párrafo 2? Voy. Ade, perdón, y es la tercera Sí. vez que me interrumpí. Pero Está bien, está bien. Está todo bien. Todo perfecto. gracias, Dice, Elisa. Gracias por la pregunta y gracias por la respuesta, Oscar, porque esto me llevó al párrafo 9, precisamente esto del mensaje de la crucifixión que dice, elegí por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. A juicio de Dios es irrelevante, al del ego es el acto más atroz. Gracias porque me remontó a este. y agregaría también eso que dice el curso, o estás pidiendo amor o estás dando amor, estás expandiendo amor o estás pidiendo amor, claro. No hay ofensas, no hay ataques. Ya, voy ahora por el párrafo. Ahora sí. Adelante. Dice, repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas. Continúas atacándolo, porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo, y así te imaginas que te has puesto a salvo. Wow. Muchas gracias, Aela. Este es un párrafo precioso y de Sí, un gran contenido. poderosísima la proyección, ¿no? ¿Comentario o pregunta sobre el párrafo 2? Y me queda claro que lo que veo es mi proyección. Y que al estarlo juzgando, me lleva al último párrafo, a la oración 4. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo. Y así te imaginas que te has puesto a salvo. Cada vez que decimos los demás, es que los otros, los de allá, es negar mi responsabilidad. Sí. Y de que yo no soy eso. Eso nada tiene que ver conmigo, por eso allá está el ladrón, el asesino, el malo, el abusador, el traidor, pero yo no, por eso creo que queda claro aquí la disociación. No, yo no soy eso, yo no. Yo soy Claro. la palomita, decimos acá. Oye, y aparte hace alusión al anterior, ¿no? Que no es tan obvio como tú crees. Así es. Y el trabajo es en la aceptación. El aceptar que yo soy el que me estoy viendo afuera. Soy causa y Eso- responsable de todo, claro. Eso es, soy responsable del mundo que he fabricado
y ahí tienes que elegir. A mí este párrafo se me asemeja como cuando uno no quiere escuchar su eco. Ujú. Cierto. Pero les pido que examinemos el mecanismo que nos describe Jesús en este párrafo. La primera línea nos invita a que nos hagamos responsables. La primera línea dice, repudias lo que proyectas, por lo tanto no crees que forma parte de ti. O sea, hazte responsable. Dice, te excluye a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. ¡Wow! Es que pareciera ser ilógico, sin embargo, supónganse que digo, tengo miedo. En esa simple oración estoy mostrando que tengo, que es mío. Sin embargo, digo, tengo miedo y ese miedo me lo da y apunta hacia afuera. Tal o cual circunstancia. Así Sin es. embargo, no puedo negar que tengo miedo. Pero si profundizamos y calamos más profundamente, vamos a llegar a esa causa, el por qué y el para qué. ¿Por qué lo estamos experimentando? ¿Para qué? Eso es lo maravilloso. Hasta perdonar y que no se vuelva a repetir. Wow. Ujú. Y al mecanismo uno le puede poner las capas que quiera. Pero antes de ponerle las capas, no se puede negar que uno lo hizo. O sea, sí se puede negar, por decirlo así, ¿no? Se puede negar. Pero ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más lo va a esconder? De hecho, lo estamos negando, pero tiene razón Elizabeth. Decir tengo miedo y proyectar allá, sigo sintiendo miedo, pero incluso ya después tengo terror porque ya no nada más tengo miedo, sino que al proyectarlo y verlo, ahí es donde está el terror verdadero. O la angustia, o no sé, lo que sea que esté percibiendo en ese momento. Ujú. Y es solo un pensamiento. Eso es. ¡Wow! Eso, nada más que eso. Ay, cómo nos mueve el piso, ¿no? Sí. Y O sea, ¿qué sostenemos? Maestro Jesús, si no entendí mal, dice que tenemos que tener respeto por las mentiras, por el mundo de mentira que creamos. No respeto en un sentido de conservarlo, sino respeto en el sentido de observación para no quitarle importancia ni darle excesiva importancia, sino observarlo. Porque tiene, me quedó a mí de las otras veces que hicimos nuestras clases, que la lógica del ego es tan impecable como la del espíritu. Lo que son sus resultados diferentes, pero la lógica viene del mismo origen. Son solo ideas, es verdad, pero con una observación respetuosa para la corrección, para entregarlo y darnos cuenta de que es un error. Ujú. Claro, Bien. porque aparte te dice, y así te imaginas que te has puesto a salvo. Mm. ¿Alguien más? Aquí nos dan, a mí me parece que acá nos dicen muy claramente que aún creemos que yo estoy aquí y tú estás allá. Y como yo estoy aquí y tú estás allá, yo tengo dentro de esta mente loca la capacidad de repudiar lo que tú me estás mostrando, cuando en realidad lo que estás haciendo es mostrarme un espejo para que yo haga la corrección en mi mente y pueda pensar diferente.
Ujú. Se me asemeja a un maquillaje donde uno sabe la piel que tiene, los granos que tiene, los defectos que tiene, pero se pone capa tras capa tras capa y entonces sale y muestra ese rostro, pero cuando vuelve y se saca todo ese maquillaje, está lo que está, ni más ni menos, ni lindo ni feo, es lo que es, una circunstancia neutra, pero que la califique de linda o fea. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces examinémoslo. Aquí hay un tema y es la relación entre el inconsciente y el consciente nuestro, o nuestra conciencia, en relación a la culpa y la proyección, que vale la pena que examinemos más detenidamente. Pero empecemos. Repudia lo que proyectas y por lo tanto no crees que forma parte de ti. O sea, proyectamos, acusamos a un hermano de cualquier cosa, ¿no? Y repudiamos eso y como que lo alejamos de nosotros, como que ya no hace forma parte de nosotros. O sea, que la proyección es el intento de liberarnos de nuestra culpa. ¿Y cómo es que el ego se libra de la culpa? Proyectándola sobre otro. Adán acusa a Eva. Eva acusa a la serpiente, ¿no? Entonces, Adán repudia a Eva, Eva repudia a la serpiente. O sea, ninguno asume la responsabilidad, sino que simplemente proyecta y proyecta y es una espiral de proyecciones lo que tenemos en este mundo. Luego, te excluye a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. Cuando yo acuso a otro, le estoy trasladando la culpa al otro y me siento diferente. Como me liberé de la culpa porque la trasladé en el otro, entonces me siento que yo estoy limpio, ¿no? Que yo estoy sano, que yo estoy que no tengo que ver con nada, que no tengo que ver con esa historia, ¿sí? Luego, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, ¿no? Continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti, o sea, entras en una espiral. Yo juzgo a un hermano, ¿no? Al cual le he trasladado la culpa, o sea, lo acuso y lo juzgo, ¿sí? Y entonces el juicio es un ataque, por eso continúa atacándolo, ¿no? Y en ese continuar, proyectar, juzgar, atacar, lo que hago es afirmar cada vez más la separación. Se vuelve una espiral sobre lo mismo, que no son más que juicios, proyecciones, pero lo que hace es afirmar la separación. Por eso cuando se inicia un conflicto, uno sabe cuándo termina porque el uno atraca y el otro contraataca y nunca tiene, parece que no tiene fin. Veámoslo ahí en la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero lo más importante, y yo creo, pues que eso nos está explicando el mecanismo de la proyección, es esta oración 4. Al hacer esto de manera inconsciente, o sea, no proyectamos de manera consciente, lo hacemos casi que en automático. Casi recordemos que cuando alguien nos hacía un reclamo, reaccionábamos. Yo no hice eso o tal cosa, o justificaba, lo que sea, pero reaccionamos y reaccionamos por lo regular ante cualquier juicio o crítica que nos hacían, reaccionábamos agresivamente. Y lo hacemos en forma automática, incluso los niños pequeños, cuando están en la sala de la casa jugando y rompen el jarrón, ¿no? Y llega la mamá o la tía y ¿qué dicen? Yo no fui, ¿no? Yo no fui. Y si hay alguien a quien acusar, lo señala. Y lo hacen en automático. Eso no es una cosa que lo racionalicen, que lo hagan conscientemente. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de supervivencia de ese ego, que es proyectar la culpa sobre el otro, salirse de la culpa. Y ya cuando culpa al otro, pues tiene que hacer real esa proyección. Entonces lo sigue acusando, lo sigue atacando. Entonces,
nosotros proyectamos de manera inconsciente. ¿Cuándo comenzamos a ser conscientes? Cuando aprendemos el trabajo del perdón y nos dedicamos a atrapar proyecciones, acusaciones y ataques contra nuestros hermanos y los traemos a nuestra conciencia. Pero si no hacemos el trabajo del perdón, seguimos disparando proyecciones de manera indefinida como si fuera una ametralladora y no cuestionamos eso. Entonces, al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo. ¿Por qué? Porque todo ataque que nosotros hacemos contra un hermano es un ataque contra mí mismo. ¿Por qué? Porque ese hermano y yo somos lo mismo, somos el mismo hijo de Dios, ¿no? Entonces, todo ataque que yo haga contra un hermano finalmente es un ataque contra mí mismo, pero eso lo he sacado de mi conciencia. ¿Por qué? Porque lo he separado y lo considero un extraño, no lo considero mi hermano. Y así te imaginas que te has puesto a salvo. Esa es el propósito de la proyección, salvarme la culpa. Entonces, siento que soy culpable, siento que hice algo malo, rompí el jarrón de la casa y me salvo acusando a otro, ¿no? Es lo mismo que hizo Adán. Cree que acusando a Eva se iba a salvar y Eva creía que acusando a la serpiente se iba a salvar. O sea, nunca asume la responsabilidad de su mente. ¿Qué es lo que el curso nos llama? A asumir la responsabilidad de nuestra mente, a reconocer que somos el origen y la causa de nuestras percepciones y que eso que estamos percibiendo fue el resultado que antes proyectamos afuera, al mundo. Y lo que recibimos de retorno del mundo es la percepción de lo que antes nosotros habíamos proyectado sobre el mundo. Eso es básicamente, y creo que este párrafo explica muy bien y muy nítidamente el mecanismo de la proyección. No sé si tenemos preguntas, comentarios, acotaciones, notas de pie de página, etcétera. Tengo un comentario para ampliar. Ratas. Ah, adelante, Santiago. Tengo un comentario para ampliar lo que tú estás diciendo. ¿Sabes cuál es el origen cuando yo quiero entregarle mi culpa al otro y salvarme yo de esa culpa? Porque nos metieron la creencia desde niños chiquitos de un Dios castigador, de un Dios vengativo, de un Dios maltratador. Y también en nuestro pequeño mundo, o llamémoslo mundo familiar, siempre creemos que mi papá y mi mamá, si yo digo la verdad, que rompí el jarrón, me van a castigar y me van a pegar. Y a eso es lo que yo tengo miedo. Ese es el miedo que tenemos y por eso siempre nos defendemos mandando a otro y sacando la culpa hacia afuera. En el libro, Dios nos dice, yo soy un Dios de amor. Y nos dice, tu papá y tu mamá eres también tú. O sea, el único que puede castigar eres tú. No hay necesidad de decir mentiras, no hay necesidad de mandar eso hacia afuera, hacia otro lado. O como decía mi amiga, a ellos, a nosotros, a vosotros, a todo eso. No hay necesidad de eso. Hay que asumir la responsabilidad, porque yo sé que asumiéndola, Dios me va a recibir en su pleno amor y no voy a tener castigo alguno porque eso no existe. A eso es que se refiere, ampliando lo que estás diciendo. Y por eso los niños, nosotros mismos, los adultos, les hemos enseñado a mentir, enseñándole el temor de Dios. Y ese es el daño que nos han hecho las religiones. Por eso digo que las religiones son del ego. No tienen nada que ver con Dios. Porque nos enseñan otra cosa, nos enseñan otro Dios diferente. Y la creemos. Y tenemos esa creencia muy arraigada en nuestro ser. Tenemos que liberarnos.
con la aceptación, la responsabilidad y viendo a un Dios amoroso, justo, que es mi Salvador. Ahí es. Me disculpan. Muchas gracias, Santiago. Todo está muy bien, excepto una cosa que quiero precisar, ¿no? Pues desde la psicología del mundo está esa creencia de que es que nuestros padres nos inculcaron o nos metieron esas creencias desde muy pequeños, de acusar o el castigo, ¿no? El tema de la culpa, que eso en la psicología tradicional pues lo llaman la introyección o los decretos o los mandatos o el sistema de creencias que pareciera que nos inyectan o nos lo meten desde pequeños, ¿no? El curso no utiliza la introyección, ¿no? Y no la utiliza precisamente por eso, porque crea como la falsa percepción de que nuestro sistema de pensamiento nos lo inculcaron desde afuera y que los culpables de eso son nuestros padres o nuestros tutores o el que sea. Jesús nos recuerda que nosotros somos una mente completa, así tengamos 5 años o 1 año, somos una mente completa con un guión y con ese guión pues tenemos otros personajes a los que utilizamos entre comillas para que se despliegue nuestro guión. Así que el curso no utiliza el concepto de la introyección y utiliza el de la introspección, ¿no? Entonces, por lo demás está bien, Santiago, pero no, es que yo me refería a eso. Yo jamás dije que el curso nos decía que eso era por culpa de nuestros padres. Dije que ese era reflejos míos que yo he recogido de acuerdo a las experiencias que he vivido. Es verdad. Lo que claro. estás diciendo es verdad. Es la introspección. El mirarme a mí mismo. Pero es lo que yo digo es romper todos esos esquemas que tenemos y darnos cuenta de que Dios es amor. Y darnos cuenta de que yo soy amor. Y que no soy culpable absolutamente de nada porque nunca sucedió. Eso es un sueño terrorífico. Ajá. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias, y que podemos elegir ahora. Ahora, el tomador de decisiones es el Espíritu Santo. Y claro, como dice Oscar, el ego está desde que aparentemente este personaje apareció, o sea, los bebés. Yo voy a ser abuela en 2 semanas más y ese bebé Bruno va a llegar con ego. Y él va a tener que ser elegir el tomador de decisiones. Veamos que sea amor, porque está rodeado de mucho amor. La familia, los abuelos, los tíos del Bruno. O sea, esperemos que Bruno vaya por el amor y no vaya por el otro camino para que sea más fácil todo. Pero es así. No. Adelita, es tan fuerte nuestro ego que cuando nacemos no vemos nada, no abrimos los ojos. Simplemente escuchamos voces que nos hablan. Y ahí desde ese momento digo, uy, hay otros allá afuera. Desde ese momento el ego se posesionó de ese bebé. Así es. Hay otros afuera. Y luego dice, abre los ojos como a los 10, 15 días. Y dice, uy, sí es verdad. Estoy viendo que sí hay otros afuera, unos que me quieren, otros que no me quieren. Y ahí comienza nuestra experiencia. Por eso ¿Cuál es el papel de mi ser? Es ayudar, como decía los párrafos anteriores que leímos hoy,
ayudar a extender este conocimiento que se nos ha dado con infinito amor y decirles a todos estos testigos que se nos acercan con amor de que eso nunca ha ocurrido, eso nunca sucedió. Eso es una ilusión. Claro. Y no hablarles con otra ilusión, sino con la verdad. Así duele a veces, con la verdad. Aunque la verdad nunca va a doler, va a producir dicha, felicidad, porque nos estamos liberando del miedo. El amor es lo único real, ¿verdad? Así es. Y ese es el propósito que el Espíritu Santo quiere de cada uno de nosotros. Aunque para mí no existe cada uno, pero es el propósito que el Espíritu Santo quiere que seamos el medio de comunicación de Él. Por eso cada vez que habla un hermano, una hermana, es el Espíritu Santo que nos está hablando. Y si yo escucho y amo lo que está diciendo, estás sanando inmediatamente. Y ya no hablo más, Osquita, qué pena. Bueno, gracias, Santiago. Yo les propongo que vamos el párrafo 3, que nos explica mucho más a fondo o profundiza el mecanismo de la proyección, cómo opera en nuestra mente. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura del párrafo 3? Yo leo, Oscar. Adelante, Fanny. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida, creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que eso te hace parecer mejor que tus hermanos y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. Muchas gracias, Fanny. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 3? La primera, la proyección, sin embargo, siempre te hará daño. Claro. Sin proyección no hay ira, no hay ataque, no hay sufrimiento. No habría tampoco ni palabras ni ideas que no sean no habría nada en un sentido mundano, ¿no? Sí, si nos imaginamos un mundo sin proyección, prácticamente no existiría el mundo. ¿No? Pero la proyección es muy del ego. Claro, Pero es no el mecanismo del ego. Es el mecanismo del ego. Es el mecanismo que hace real incluso el ego, ¿no? Es el motor del ego. Oscar, pero sin proyección es porque estamos extendiendo amor y eso no sería el mundo feliz, el mundo real. Digamos que en el camino de regreso a casa, que sería el camino de retorno, que es el que nosotros hacemos cuando iniciamos todo el proceso de perdón,
obviamente que llegaríamos al mundo feliz porque estaríamos negando no utilizando mal la proyección. Y entonces en la medida que dejamos de proyectar, en la medida que dejamos de juzgar y condenar, pues lo único que va aflorando es el amor, o el mundo feliz, o el mundo real de que habla el curso. Y ese es nuestro camino de regreso. Aquí lo que estamos viendo, digamos, en estos párrafos que estamos leyendo de la segunda sesión, que es la alternativa a la proyección, es como el camino, el inicio del viaje de la separación, ¿sí? O sea, ¿cuál es el mecanismo que dio origen a la separación y que la mantiene vigente? ¿No? Y nos la está explicando, nos la está desmenuzando para que la entendamos. Y una vez que comprendemos ese mecanismo en nuestra mente, ese mecanismo falso, ilusorio en nuestra mente, pues iniciemos el camino de retorno, que es el perdón y los milagros. Y por eso lo que hace Jesús aquí es describirnos cómo funciona el ego para que una vez conociendo cómo opera, pues también sepamos cómo darle respuesta a nuestra mente falsa y cómo sanarla. Esto me hizo acordar su pregunta, es que en tarot, por ejemplo, el tarot de Marsella o los tarots europeos, es el viaje de la separación, ¿no? Y entonces los expertos en tarot dicen que el tarot egipcio es el viaje de retorno, ¿no? El viaje de la separación es el que iniciamos con el ego y la proyección, ¿no? El viaje de regreso, el que hacemos de la mano de Jesús y el Espíritu Santo a través del perdón y los milagros. Entonces, si nosotros no conocemos el mecanismo con que opera el ego, nos va a ser muy difícil hacer conciencia de cómo está funcionando nuestra mente en automático. Y por lo tanto, pues no sanamos. O sea, lo que no llevamos a la conciencia no se sana, no se perdona. Entonces, aquí por eso es medular este pasaje que estamos viendo, porque nos está explicando cómo opera la psicología del ego, que lo hacemos de manera inconsciente, como nos lo dijo en el párrafo anterior. ¿Ves? Entonces, aquí y nos está recordando obviamente que la proyección siempre nos estará haciendo daño. ¿Por qué? Porque cuando estamos atacando a un hermano o una hermana, nos estamos atacando a nosotros mismos, ¿no? Y refuerza la creencia que nuestra mente está dividida, o sea, no solamente no es que la refuerza un día, es que la refuerza en una espiral sin límite, ¿no? O sea, proyectamos y proyectamos y proyectamos hasta que perdemos la conciencia del origen de la separación, ¿no? Y nos metimos en las espirales de conflicto, salimos de un conflicto, iniciamos otro, peleamos con la pareja, luego con el vecino, luego con un compañero de trabajo o con alguien que es diferente hincha del equipo de fútbol o del partido político diferente o la religión diferente y entramos en una berenjenal pues de conflictos que parecen nunca acabar. Entonces, lo que hace aquí es hacer esa radiografía del ego, de su mecanismo de operar psicológicamente para que podamos precisamente identificarlo y poderlo sanar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que la proyección mantiene vigente la separación, o sea, mientras proyectemos, juzguemos, condenemos y ataquemos a nuestros hermanos, nos estamos condenando, atacando a nosotros mismos y mantenemos vigente la separación, ¿no? Y nos dice que el párrafo se congeló, Oscar. Ya se iluminó.
No te Ya escuchamos, se quiso, Oscar. más Ya bien se se quiso iluminó. separar de nosotros. Oscar. Se le fue El el ego. internet. El ego nos lo sacó. Ampliando lo que estaba diciendo Osquitar, lo peor que uno puede hacer en la vida es negar eso que está sucediendo afuera. Eso no es la negación, la solución. Es el no darle significado alguno a eso que estoy viendo afuera. No le demos ningún significado. Para eso nos dieron la lección número 1. Nada de lo que veo significa nada. Eso me libera absolutamente de toda la proyección del ego. Eso me lo libera completamente. Si nosotros aplicamos esa única lección. Yo tengo una forma de, cuando algo me quita la paz, yo me pregunto a mí mismo, ¿esto que me está quitando la paz procede de Dios? ¿Es real? Y la respuesta es inmediata y vuelvo a mi paz. Porque no le doy significado a eso que el ego quiere proyectar y lo que habla Oscar de la espiral y todo, porque solamente hay un problema y solamente hay una solución. El único problema es la separación. Ahí Gracias. llegó. Ya llegó Es Oscar. que se cortó la energía en la casa y entonces me toca con el celular. Es que ese Un ego es poco oscura. travieso, Oscar. Ese ego es muy travieso. El ego que vos tenés es Eso, muy es travieso. travieso. Entonces toca como a oscuras un poquito a través del celular, ¿no? Falta ver qué pasó. Está todo bien, no pasa nada. Sí, no. Así que no sé en qué avanzaron en mi ausencia. Pues solo un instante. Fue un solo instante. Entonces, Entonces, en tu ausencia, yo le explicaba a mis hermanos que todo lo que está sucediendo es porque le hemos dado significado a todo lo que vemos, a la proyección que el ego quiere, y por eso no está en la negación, sino en no darle significado. O sea, aplicar la lección número 1. Con eso se solucionan muchos problemas y podemos retornar a casa. Ese es un camino excelente. Solamente que aplicáramos la lección 1. Y la lección, y hay otra lección que también la utilizo mucho, que Dios va conmigo a donde quiera que yo voy. Tener certeza, fe y confianza de que eso es así. Voy a ver un mundo perdonado, porque voy con Dios, cogidito de la mano. Y van todos ustedes también ahí conmigo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Santiago. Bueno, entonces para cerrar este párrafo y también la sesión de hoy, porque creo que ya estamos sobre las 6, es básicamente, porque ya acabo de regresar la energía, pero pues mientras se prende el computador y todo lo terminamos aquí por el celular. Entonces, el otro tema que es importante respecto a la proyección en este párrafo es que sin proyección no puede haber ira, ¿no? O sea, la ira está Garantizada cuando proyectamos. está implícita en la proyección, ¿no? O sea, en otras palabras, colocado al revés, si nosotros ya no proyectamos, no experimentaríamos ira. Lo que experimentaríamos es paz, ¿no? Entonces siempre es bueno en el aprendizaje del curso mirar esos opuestos.
que es, digamos, lo que intenta el curso. Cuando hay ausencia de proyección, solamente hay amor y se extiende amor y también paz. No puede haber ira, pero la proyección implica ira. Y esa ira, pues creo que él lo explicó en la sesión anterior, que la ira implicaba ataque, ¿no? Y el ataque miedo, que es una espiral propia de los mecanismos del ego. Así que yo creo que si nos vamos pues si cortamos aquí, dejamos en el párrafo 4 para la otra semana, lo importante es que nos vayamos con la idea de que la proyección es el mecanismo del ego para afirmar la separación y que se replica de múltiples maneras y lo hacemos de manera automática porque lo hacemos de manera inconsciente. Solamente cuando iniciamos el trabajo interior, ya sea el curso de milagros o cualquier otro, es cuando comenzamos a ser conscientes de nuestros pensamientos y comenzamos a dar cuenta de todo lo que es falso en nosotros y afirmar lo que es verdadero. Ahí es donde iniciamos el camino de la sanación y el perdón. Por ahora yo dejaría aquí, si hay preguntas o comentarios, antes de cerrar la sesión. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos. Muy Gracias muy a linda la todos. sesión. Muchas gracias. Hermosa la sesión. Gracias. Por Gracias. eso siempre hay la otra opción. Todo, Ujú. absolutamente todo se puede ver de otra manera. Exactamente, Todo. así es. Oscar y todo el grupo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones. A que pasen todos, feliz día. gracias. Chao. Bueno, Hasta pronto. hasta pronto, gracias a todas y a todos. Que Dios los bendiga.